A todos y a todes. Es un honor estar aquí en este quinto foro de Historia del Diseño en México, siglos XIX, XX y XXI, que organiza el CENIDIAP del Instituto Nacional de Bellas Artes a través pues de este trabajo que ha realizado la maestra Marta Alfaro en estos 5 foros ya. Me da mucho gusto estar aquí, bueno, todo el equipo de el CENIDIAP, la organización que se hace a través del Departamento de Difusión, de la Coordinación de Difusión, con Vicky García, todo el equipo, y bueno, pues hemos estado organizando todo esto para que ustedes puedan disfrutar y poder conversar con los ponentes. Al final de sus presentaciones me harán llegar sus mensajes, ya sea en línea o presencialmente, para que ustedes puedan opinar, conversar y dar sus puntos de vista sobre esta mesa. La mesa es la mesa 3, que son las experiencias educativas en diseño. Y bueno, pues vamos a presentar a nuestra primera ponente y a su compañera, que en esta ocasión no nos acompaña, pero está Ana Sofía López Guerrero. Ella es profesora de la licenciatura en diseño de la EDIMBA y de la maestría en teoría crítica, es doctora en diseño por la Universidad de Sao Paulo. Bienvenida, Ana Sofía. Gracias. Ella hizo la ponencia en colaboración con Erika Marlene Cortés López, que también es maestra de diseño industrial por la UNAM, especializada en métodos etnográficos para el diseño, y es profesora de la EDIMBA en la licenciatura en diseño también, y también de la maestría en teoría y crítica. Bueno, pues vamos a ir presentando poco a poco a los ponentes, y tienen su tiempo de exposición, y posteriormente, ya que terminen todos, hacemos las preguntas, váyanlas preparando. Pues muchas gracias por estar aquí, gracias por su presencia, y pues vamos a comenzar. Bueno, buenos días. Agradezco a los organizadores del foro, a los presentes y a los colegas de esta mesa que lleva por título Encuentros Educativos para el Diseño. Como el título lo anuncia, este trabajo aborda el tema del Taller Nacional de Tapiz. El taller fue inaugurado en 1974 por Pedro Preu. Él fue su director desde ese año y hasta 1985. El taller tuvo varios objetivos. Uno de ellos, el que más conocemos, fue el de la producción de tapices con proyectos pictóricos realizados por artistas contemporáneos de la época. Esto supuso que se produjeran gobelinos firmados por importantes nombres de la escena plástica del momento. Los gobelinos son una copia exacta de un proyecto pictórico, el traslado de una pintura al tejido. Dentro del taller se produjo una importante colección de gobelinos. Los artistas, que eran invitados por Pedro Preu, realizaban tanto el boceto del proyecto pictórico como el cartón correspondiente para la producción del gobelino. Aquí, por ejemplo, vemos, este es el boceto del proyecto pictórico y este ya sería el gobelino final. Algunos de los gobelinos producidos en el taller forman parte hoy de un acervo resguardado por la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado, la Esmeralda, y está compuesto por 26 diseños de 21 artistas y 15 bocetos efectuados entre el 74 y el 90. Este acervo ha sido objeto de algunas exposiciones, como revisión del Taller Nacional de Tapiz, también la colección inédita del Taller Nacional de Tapiz, homenaje a Pedro Preu,
y la más reciente, que está en Tlaxcala, Taller Nacional de Tapiz, 1973-1995. Bueno, rápidamente solo me regreso aquí para explicar las imágenes que presenté. Este también sería, por ejemplo, el proyecto pictórico que el artista hizo para la realización de los gobelinos. Este es el cartón, que es sobre lo que se interpretaban los tejedores, y este era el resultado final. Bueno, las investigaciones y textos que se han realizado sobre el Taller Nacional de Tapiz se han centrado en esta obra, o bien en la figura de su fundador. Con todo, si bien ambos temas son relevantes, resulta apenas una hebra del hilo de la historia de este espacio. Poca luz se ha dado a aquellos que trabajaron dentro y a las manos que realizaron estos gobelinos. ¿Quiénes fueron ellos que hábilmente tejieron los hilos que conforman estos gobelinos extraordinarios? ¿Cómo eran las dinámicas de trabajo en un taller donde se producía con excepcional calidad? Con estas preguntas iniciales, nos propusimos investigar este capítulo de la producción de textil en México, centrándonos no en los artistas cuyas obras se produjeron dentro de él, ni en la figura fundadora, sino en las personas que trabajaron en las piezas y que construían este espacio de producción y aprendizaje. La aproximación se hace, por un lado, desde fuentes escritas y, por otro, desde el testimonio de alguno de sus integrantes, buscando indagar, por un lado, en la historia y dinámicas del taller, y por otro, en los desdoblamientos que tuvo para la actualidad, y así vislumbrar cómo su legado ha contribuido a la enseñanza y a la práctica del diseño textil en el IMBAL y en especial en la Escuela de Diseño. Empleamos el abordaje de la microhistoria, que se centra en el cotidiano y en las particularidades de las personas, y valorando sus contradicciones. Este abordaje, según Barros, busca una reducción en la escala de la observación, para captar aspectos que de otro modo podrían pasar desapercibidos. A diferencia de la historia total, la microhistoria ofrece una perspectiva más cercana a las condiciones de vida y experiencias y deseos individuales, revelando lo que los datos duros y generales no muestran en la vida diaria. Se utiliza también el método de la historia oral, integrando entrevistas realizadas específicamente para esta investigación. Este método prioriza la información obtenida de entrevistas con testigos que participaron de eventos, permitiendo abordar problemas específicos a través de estas voces. Además, produce fuentes de consulta mediante testimonios orales, ofreciendo respuestas que no se encuentran en documentos escritos. Documenta lo no documentado y permite explorar la singularidad de cada experiencia humana. Nos interesa trabajar con la historia oral porque, como señala Paul Thompson, la historia oral devuelve a los actores sociales su lugar en la historia, resaltando las historias no contadas y valorando la memoria individual y colectiva como fuente de conocimiento. Finalmente, esta reconstruye el pasado a través de voces presentes, involucrando memorias narrativas que siempre van a ser parciales y subjetivas. Esta es una investigación que todavía tiene curso, no la hemos finalizado, entonces voy a presentarles solo algunos hallazgos. Bueno, entre ellos, uno es que no solo este taller destaca por su importante producción de gobelinos, sino que también fue un relevante espacio educativo. Como mencioné al inicio, el taller tuvo varios objetivos. Entre ellos se encontraba el de mejorar y ampliar los conocimientos y técnicas de los artesanos y técnicos dedicados a alguna actividad textil, el de contribuir al desarrollo artesanal, técnico y artístico del país, el de impartir cursos a personas que desearan complementar sus estudios anteriores relacionados con las artes plásticas, el de asesorar a los artistas plásticos interesados en las técnicas del tapiz de alto y bajo liso como medios de expresión artística, el de producir tapices con proyectos pictóricos realizados por artistas contemporáneos, pero también el de formar diseñadores textiles a nivel superior para satisfacer la demanda que de ellos existía en el país mediante una formación técnica, artística, cultural, integral. Este último objetivo singularizó al taller, pues no solo contaban con una planta de artesanos intérpretes expertos en las técnicas que trabajaban y que realizaban una exquisita producción de gobelinos, sino que también se colocó como un centro importante de producción y enseñanza que llegó a atraer a personas de diferentes nacionalidades.
Las actividades de enseñanza iniciaron con el curso de tapiz en bajo liso. Berta Preciado fue quien impartía este primer acercamiento a los estudiantes, introduciéndolos en el textil, enseñándoles cómo entrelazar la trama y la ordimbre mediante ejercicios de pequeño formato. El organigrama del taller se organizó en 3 grandes áreas: la administrativa, la de enseñanza y la de producción, cada una separada por coordinaciones. La coordinación de enseñanza, a su vez, se separó en el curso de tapiz y en la carrera de diseño textil. El curso de tapiz comprendía la enseñanza de bajo y alto liso, convergiendo ambos cursos en las clases de teñido, dibujo y de arte popular mexicano. Esta última materia también la cursaban aquellos que se matriculaban en la carrera de diseño textil, junto con las clases de fibrología, el taller de educación visual, el de estampado, el de tejido y el de integración cultural, así como el de acabados y el de experimentación textil. Un momentito. Se buscaba capacitar a los alumnos de manera teórica y práctica para el desarrollo de su capacidad creativa, así como formar personas integrales que no solo fueran capaces de manejar principios técnicos y materias primas, sino que también pudieran comprender su relación con la sociedad y la naturaleza, así como las potencialidades para transformarlas. Se pretendía que el licenciado en diseño textil estuviera capacitado para recuperar y recrear la larga tradición de diseño textil nacional, combinándola con elementos del diseño universal, así como armonizar las creaciones sociales con su medio ambiente de manera estética, conjugando lo bello y lo útil al mismo tiempo, cumpliendo así una función social y económica. La justificación del curso de diseño textil, dice en el documento del programa de la licenciatura, se inclinó hacia cuestiones económico-sociales y plantearon formar a profesionales de esta área que podrían tener buenas repercusiones a nivel económico. Según ellos, por ejemplo, podría haber un aumento de los talleres de diseño textil y por lo tanto generar empleos, el incremento de exportaciones de productos y el impulso de la industria textil nacional. Al finalizar la carrera, el alumno egresado debería estar capacitado para el manejo de diversas técnicas y textiles y sistemas de producción, proposiciones de tipo estético, manipulación de equipo y materiales, y también en las investigaciones socioeconómico-culturales inherentes a las problemáticas del diseño en el país. Proponían como posibles lugares de trabajo la industria textil, la industria mueblera, el trabajo en un taller textil propio o en cooperativa, en el área de decoración o como freelance. Bueno, volviendo al curso de bajo o alto liso. Como mencioné al inicio, dentro del taller se produjo una colección de gobelinos realizados por un grupo de tejedores intérpretes y por alumnos que completaban mediante este trabajo su aprendizaje. Hubo 5 tejedores que realizaron la obra de la colección del Taller Nacional de Tapiz y con los que los estudiantes trabajaban. Eran Anita Padilla, que está en medio de esta fotografía, Marta Escobedo, Rafael López, que lo encontramos aquí, Juan de la Cruz, que es él, y Cándido Pilozzi. Por parte de los profesores del curso de diseño textil, formaron la planta docente Berta Preciado, que fungía como coordinadora docente y profesora de tejido de tapiz, alto y bajo liso, así como profesora del taller de tejido de la carrera de diseño textil. También Xochitl Bolliger, profesora de la materia de arte popular mexicano de los cursos de tapiz, Maya Biblos, profesora del taller libre de experimentación textil, Sergio Aguayo, profesor de la materia de seminario de integración de la cultura de la carrera de diseño textil, Lorenzo Lara, profesor de fibrología, teñidos y acabados de la carrera de diseño textil también, y Víctor Manuel Goches, profesor de la materia de dibujo para los cursos de tapiz y del taller de educación visual de la carrera de diseño textil. Otros profesores también fueron Anik Balaz, profesora de estampado, Marta Oliveras y Francisco Villaseñor. El taller tuvo varias sedes. De 1974 al 85 estuvo localizado en el exconvento de la Merced. La fotografía de aquí muestra al maestro de tintes en esas instalaciones. Después del terremoto del 85, esta sede cierra y en el 86 lo trasladan por poco tiempo al Centro de Investigación y Experimentación Plástica. Del 87 al 88 lo alberga la tercera sección del Bosque de Chapultepec.
Después, en el 89, vuelve al exconvento, que ya estaba adscrito a la Esmeralda, y en el 95 cierra sus puertas. Lo desmantelan y, pues de alguna manera, lo desmembran. Algunos miembros de la planta del taller, de la plantilla del taller, se incorporan al techo financiero de la Escuela de Diseño a partir del 1 de marzo de 1995, como serían Clara Palafox, Isabel Lorenzo, Juan de la Cruz, Yáñez, Anita Padilla, Cándido Pilozzi y Berta Preciado. Actualmente, Anita Padilla, Aníc Balaz y Cándido Pilozzi continúan su labor docente en el IMBAL, formando a jóvenes y pasando a nuevas generaciones sus enseñanzas sobre el amplio mundo del textil. Ellas en la EDIMBA, él en la Escuela de Artesanías. De los integrantes del taller, hasta este momento hemos podido conversar con Anita y con Cándido. Pretendemos también hacerlo con Aníc Balaz, quien fue maestra de estampado, y con Juan de la Cruz, que también fue artesano intérprete y que vive ahora en Tlaxcala. Y estas conversaciones nos han ayudado a dar algunas respuestas a las preguntas sobre el taller y sus dinámicas, pero también a cuál es el legado del taller, además de sus gobelinos. Mediante estas conversaciones nos acercamos a la respuesta de que su legado son justamente los tejedores, artistas, artesanos, intérpretes, Anita, Cándido, Juan, y también sus profesores, Aníc Balaz, Maya Biblos, que continuaron su labor docente y su producción, y que compartieron, y algunos continúan compartiendo su expertise con los jóvenes de estas escuelas. Para la maestra Anita, el textil es una pasión, tejer es una pasión, aunque no sea tu obra, dice. Siempre está haciendo materiales didácticos para sus estudiantes, y al llegar a la EDIMBA cambió sus preferencias de producción y enseñanza, pues odiaba las telas. Por ejemplo, pero al ver que existía en la escuela esta posibilidad de enseñárselos, dice, decidió adentrarse en ellas. Le interesa que piensen cómo pueden aplicar lo que aprenden ahí, y al preguntarle qué se considera, respondió que tejedora de ilusiones, nada más. Para ella, el diseño se compagina con las artes y las artesanías. El diseño es también arte y artesanía. Son una tríada que, tomadas de la mano, enriquecen las posibilidades del textil. Aunque dice, el producto final debe ser funcional, pues estamos en una escuela de diseño. Anita les enseña a ver más allá, dijo Aaron Hinojo, uno de sus estudiantes. Es el taller donde he sentido que lo que hago puede tener una función y cubrir una necesidad. Ella anhela que sus estudiantes no compitan ni con el artesano ni con el industrial. Como diseñadores, dice, tienen la obligación de crear algo nuevo, innovador, y es lo que intenta transmitirle a los alumnos. Que lo apliquen a diversos usos, a lo cotidiano, a la decoración. Para ella, lo primero son las bases, es muy exigente con ellas. Después dice, pueden hacer lo que quieran. Les enseña sobre fibras, las suaves, las duras, las que dan textura, también cómo funciona el color en la tela, cómo cambia el material. Quiere, dice, expandirles la cabeza. Bueno, por ahora esta es una parte del avance de la investigación y espero compartirles más al final cuando entreguemos el texto final. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, Ana Sofía. Esperemos que vayan viendo el público las posibilidades de preguntarte acerca ya de específicamente de lo que has ido encontrando en los recovecos de la investigación. Bueno, pues también es un gusto presentar a Gabriela Uribe Aragón, maestra en Ciencias, en Metodología de la Ciencia del Centro de Investigación Económica, Administrativa y Social y del Instituto Politécnico Nacional, con el tema que se tituló con el tema El archivo del ingeniero Miguel Bernard, una propuesta para el rescate y organización de archivos particulares. Ella está encargada del archivo histórico de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica de la Unidad de Allende del Instituto Politécnico Nacional, y desde el año 2006 a la fecha realiza trabajos relacionados al rescate de archivos muertos, institucionales y particulares, en donde ha desarrollado sistemas para organizar archivos históricos, conferenciantes y ponente en diversos congresos, encuentros, coloquios y exposiciones, y participó en la organización, rescate y ordenamiento de los archivos de los ingenieros Miguel Bernard Perales, Antonio García Rojas y Tomás Guzmán Cantú. Y bueno, también en colaboración con
con ella está la participación de Mauricio García Arévalo, quien nació en la Ciudad de México en 1972. Él tiene el doctorado en Arqueología de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Su línea de investigación es Cultura, Materia Moderna. Fue graduado con mención honorífica y ha publicado algunos artículos que tienen que ver con cultura, con fotografía, con artes y diseño en diferentes planteles de la UNAM. Imparte el taller de fotografía en la Escuela Nacional de Artes y Oficios para Hombres de Ciudad de México. Y bueno, participa del Sistema Nacional de Fototecas en el INAH y ha participado con algunas ponencias recientemente como la etnoarqueología, cultura material moderna y la ardua tarea de forjar nuevos investigadores. Y bueno, pues entonces les damos la bienvenida a el doctor Mauricio García Arévalo. Gracias, con permiso. Buenos días, nos unimos a las felicitaciones hacia el INVAL, hacia el NART, que abren estos espacios muy interesantes y muy necesarios para saber el desarrollo de la historia, en este caso del diseño en nuestro país. Iniciamos con la ponencia. Está estructurada de la siguiente manera. El primer punto va a ser algunos antecedentes sobre el archivo, sobre la ENAU, y después vamos a dar algunos ejemplos de estos trabajos que vamos a hablar de manera muy general, porque bueno, no que más gusto nos diera hablar muy específicamente de ellos, para dar unas breves conclusiones al respecto. Entonces, iniciamos. Vamos a darle la palabra a la maestra Gabriela, que nos va a hablar sobre los antecedentes. Gracias, buenos días. Voy a dar un contexto de nuestra ponencia. Se titula La Escuela Nacional de Artes y Oficios para Hombres y su aportación al ámbito histórico del diseño en México. En la segunda mitad del siglo XIX, en nuestro país se concretan como parte del gobierno iniciativas relacionadas con la educación pública. Por ello, se establecen, casi en todos los estados de la República, escuelas para enseñar artes y oficios a la población menos favorecida económicamente, con el objetivo de formarlos para el ámbito laboral. Fue durante el gobierno del licenciado Benito Juárez García, concretamente en el año 1867, en donde se establece de manera definitiva este tipo de educación y en conjunto con la educación primaria. El inmueble que se asigna para lo que sería la Escuela Nacional de Artes y Oficios se encontraba en lo que fue el exconvento de San Lorenzo. Es un recinto erigido en los últimos años del siglo XVI y luego hasta el siglo XVII, donde ocupaban formalmente, se ocupaba la orden religiosa de los San Jerónimo. Esta escuela se instaura en ese año por el decreto que se expide de la Ley de Instrucción Pública que actualmente regiría en la Ciudad de México. El primer director de dicha escuela fue el doctor Miguel Hurtado, estuvo 10 años a cargo de la escuela y junto con un equipo de colaboradores actualizan los planes de estudio. En 1971 queda establecida formalmente como Escuela Nacional de Artes y Oficios solo para hombres. El segundo director fue el ingeniero arquitecto Manuel Álvarez Valiente, en donde logra él una
pues una reestructuración tanto arquitectónicamente, porque pues tuvieron que, estos conventos pues tenían que celdas, que el calabozo, etcétera, entonces todo eso se tuvo que reestructurar para que fungiera como una escuela. De hecho, ahí estuvo un internado durante algunos años, en donde llegaban chicos de toda la República, se quedaban ahí un tiempo y bueno, pues se les daba la instrucción. Durante el periodo de la existencia de esta escuela, que fue de 1867 hasta 1915, con la Revolución Constitucionalista, sobre todo en la última etapa, digamos, entre la Revolución y principios de lo que fue después la instrucción pública, transcurren una serie de cambios estructurales, para formar obreros calificados a desarrollar las áreas de ingeniería ya en el año 1915, sobre todo con la mecánica y la electricidad. Así hay varios cambios. Después de 1915 a 1921 se erige como la Escuela de Ingenieros Mecánicos Electricistas. Del 21 al 32, la Escuela de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, y a partir del 32 es lo que conocemos actualmente como la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica. De esta, ahora son 4 las sedes, una está en Zacatenco, otra en Ticomán, en Azcapotzalco y en Culhuacán. En 1958, 59, 60, prácticamente la escuela se cambia a lo que es ahora Zacatenco, por Lindavista, y se abandona este recinto durante muchos años, desde esa época hasta los años 80. Entonces, en ese momento llega un personaje que es el doctor Humberto Monteón González, ya afinado, que se le solicita una historia del Politécnico. Y como esta escuela forma parte de todo lo que sería el proyecto del Instituto Politécnico Nacional de 1937, decretado por el general Lázaro Cárdenas, pues entonces empieza él a buscar información de esta escuela, que se impartía, que hacían, y es como llega a esta sede, que está ubicada en la calle de Allende y Belisario Domínguez, en el centro histórico. Y ahí, bueno, pues él llega en los 80s, 80, 90, se dedica a pues encontrar toda esta serie de documentación ahí en un espacio que estaba afortunadamente, decimos nosotros, encerrado y abandonado, y que bueno, él llega, lo rescata y estaba en perfectas condiciones toda la documentación. El documento más antiguo que tenemos es el de 1867, en donde se le otorga a la escuela la sede. El archivo histórico de la ESIME entonces se conforma en esos años y se queda inscrito en el Registro Nacional de Archivos Históricos, en el Archivo General de la Nación, en el 2008. Y del 2008 al 2010 se inaugura formalmente en el instituto y hasta la fecha. El doctor y una servidora estamos ahí en ese espacio y pues resguardamos documentación de ese archivo. Ahí nos encontramos con que en 1869 aproximadamente, vemos que hay diferentes talleres que iban enfocados hacia, pues a lo mejor no propiamente un diseño mexicano, pero sí muchas cosas que traían de Europa. Y bueno, pues ahí entre todos esos documentos encontramos lo que a continuación va a exponer el doctor. En este archivo tenemos 4 series documentales, de acuerdo con las edades de la escuela, que fue la ENAO, EIME, EPIME y ESIME. Dentro de algunos talleres que ya se aprecian en 1872 está el de dibujo lineal, dibujo creativo, así le llamaban, taller de herrería y cerrajería,
taller de carpintería y ebanistería. Después, algún tiempo después, los talleres de fotografía, fotolitografía, fototipia, litografía y tipografía. Hemos encontrado también algunos documentos en donde se expresa que el gobierno solicitaba algunos trabajos, sobre todo de herrería, con algunas cosas interesantes que ver ahí en el diseño, pero para el trabajo que nos ocupa no logramos traer eso el día de hoy, pero seguimos con esta investigación. Le doy paso al maestro Mauricio para que exponga lo de los talleres. Gracias. Los talleres de la ENAU. Para comprender la dinámica de los talleres de fotografía, fotolitografía, fototipia, litografía y tipografía, se inicia con su probable fecha de inicio de actividades, acompañado de algunas menciones sobre sus evidencias materiales durante años de labores, basándose en lo que fueron los informes de la ENAU. El taller de fotografía. Con respecto a este taller, se tiene referencias de su establecimiento hacia finales del año de 1878 y paulatinamente se instauraron en el mismo taller los de fotolitografía y fotograbado. Tenían una duración de 3 años y hacia el año de 1887 tenía la siguiente estructura. Primer año, teoría y práctica de los procedimientos de colodión húmedo y papel aluminado, conocimientos de aparatos, y segundo año, contaminación de los procedimientos del colodión húmedo, teoría y práctica de procedimientos a la gelatina bromurada, y para el tercer año eran las aplicaciones de la fotografía a las artes industriales, que eran la fotolitografía, el fotograbado y preparación de sustancias químicas. Para el año de 1878 se enlistan los trabajos desarrollados de dicho taller, de los cuales se anotaron los siguientes. Cito: se han efectuado diversos retratos que están colocados en varios muestreros. Para el taller de fotolitografía se mencionó que se han ilustrado con 50 figuras la publicación de la Escuela Nacional de Artes y Oficios, cierro cita. En conjunto con dichos talleres, también se encuentra el de litografía, el cual se menciona que, cito nuevamente, se ha impreso la publicación de la Escuela Nacional de Artes y Oficios, una tesis y un reglamento para el Colegio de La Paz y otros trabajos para el establecimiento. Para el año de 1904 se informa sobre las materias incorporadas al taller de fotografía, las cuales destacan el fototipograbado, limas y media tinta, fotocolografía y heliograbado. El taller de fotografía durante su existencia, que fue de 27 años, albergó aproximadamente a 2.419 estudiantes que contaban con edades desde los 12 hasta los 50 años. El taller concluyó sus labores en el año de 1905. Con respecto a los directores del taller de fotografía, se mencionan principalmente a Antíoco Cruces, fue su primer director formal y estuvo al cargo durante un año. Posteriormente, de un año de 1878 a 1879. Posteriormente estuvo en el cargo José Siliceo, quien estuvo por más de 13 años a partir de 1884 hasta 1904, con su respectivo ayudante que fue Agustín Córdoba. El taller de fotolitografía. Al parecer inició labores poco después del taller de fotografía, es decir, en el año de 1878. Como ejemplo de sus actividades puede mencionarse lo siguiente: ilustraciones para la publicación de la ENA, una tesis, un reglamento, grabados para ilustrar el periódico del establecimiento, negativas extraplaca, especiales para fotolitografía y fotograbado, reproducciones de figuras de yeso, ampliaciones de figuras litográficas, y algunos de estos trabajos recibieron elogios por parte del presidente de la República en turno, cito, ya que dichas fotografías manifestaban los adelantos de esta escuela. Taller de fototipia. Hacia el año de 1882, al parecer, se instaura dicho taller, mismo que se insertó en los planes de estudio del taller de fotografía durante el tercer año. Para el año de 1899 se reporta que dicho taller se llevaron a cabo trabajos relacionados a, cito, ejemplares impresos de la prensa de fototipia
del Árbol de la Noche Triste, interior del Palacio de Manufacturas de Chicago, entre otros. Taller de litografía. Al parecer inicia sus actividades hacia el año de 1872, sin embargo, en el informe correspondiente al año de 1878 se mencionó por primera vez dicho taller. Los trabajos efectuados para 1880 se pueden mencionar los siguientes: impresiones de 13,000 ejemplares del periódico de la ENAU, mapas de la Ciudad de México del año de 1591 para la Revista Científica Mexicana, entre otros, sumando un total de 24,299 tiros en el año. Con respecto al director del taller, se menciona que para el año de 1885 estaba a cargo Máximo Fernández y su ayudante Francisco Fernández. Taller de tipografía. Al parecer inició actividades en el año de 1872, en conjunto con otros talleres de relevancia. Sin embargo, se menciona que dicho taller en el informe de 1878, el cual asistió solamente un estudiante nada más. Para el año de 1880 se hace mención del taller de tipografía, en donde se hicieron trabajos relacionados a, cito, listas de asistencia de alumnos, boletas de inscripciones, entre otros. Con respecto al director de taller, hacia el año de 1885 se menciona a José López y su ayudante Rodrigo Aspilaveta. El periódico de la ENAU y un informe. Para ejemplificar los trabajos llevados a cabo por los estudiantes de fotografía, fotolitografía, fototipe, litografía y tipografía, se hace mención del periódico elaborado en la ENAU, así como un informe correspondiente en los últimos años de existencia. Sobre el periódico, que abarca los años de 1884 a 1885, se editaron un total de 13 números correspondientes al volumen séptimo, y para el año de 1885 se le dio un número consecutivo, iniciando con el número 14 hasta llegar hasta el número 24, con igual número de volumen que en el año anterior, sumando en total 11 ejemplares impresos. Respecto a las características generales referente a la tipografía, he de mencionar que aquí tuvimos la colaboración del maestro Eduardo Álvarez del Castillo de la Facultad de Diseño de la UNAM. Se editaron, con respecto a la tipografía, puede mencionarse que contienen estilos como el gótico, Schwabecker, espero lo haya dicho bien, en Alemania, o bastarda de Francia, y estilo serif romano, acompañados de perfiles de tipo online y ornamentos orgánicos, buscando con ellos detalles particulares que buscan expresar una personalidad propia del periódico. En algunas partes de la publicación se pueden observar dibujo de redondas y resates en estilo itálica, muy inclinada, más de 10 grados de inclinación, así como numerales adheridos al cuerpo de texto de dibujo elsaveriano, también llamados de ojo antiguo. Por otro lado, en esta publicación periódica se incluyen imágenes relacionadas a diferentes tópicos, realizada a través de la técnica de la fotolitografía, de las cuales destacan algunos dibujos elaborados en este caso por el estudiante Felipe Mancera. Respecto al segundo director de la ENAU, el arquitecto ingeniero Manuel Álvarez Valiente, hacia el año de 1903, podría mencionarse que es una publicación en donde se engloban los resultados finales de los talleres mencionados, con el objetivo de evidenciar la educación de índole técnica, artística y de calidad adquirida por los estudiantes. Conclusiones. La enseñanza que difundió la ENAU a través de sus distintos talleres fueron de gran impacto en el ámbito artístico artesanal de su tiempo. Los trabajos ejecutados por el estudiantado confluyeron hacia el futuro para sentar las bases en la formación de diseñadores en varias ramas del conocimiento artístico e industrial, como el arte gráfico. Su participación en la sociedad mexicana por medio de la innovación técnica, desembocadas en habilidades de vanguardia e impulsados por el gobierno de la época, fueron parte importante de la identidad visual y cultural nacional que forjó durante los últimos años del siglo XIX y principios del XX. Con lo anterior,
se quiere dejar constancia de que la ENAU y sus talleres de enseñanza no solamente fue un legado institucional, sino que seguramente también inspiró la creación de otras escuelas y centros de enseñanza técnica y artística, forjadores de un sector que la sociedad mexicana vio surgir, la rama del conocimiento del diseño en nuestro país. Muchas gracias. Les agradecemos a la maestra Gabriela Uribe y al doctor Mauricio García Arévalo del Instituto Politécnico Nacional, la ponencia La Escuela Nacional de Artes y Oficios para Hombres y su aportación al ámbito histórico del diseño en México. Vamos a dar paso a la siguiente ponencia y ya después comentaremos pues todos estos hallazgos que ustedes han comentado acerca de los documentos en buen estado, del seguimiento que se le puede dar como archivo a un legado que pues queda ahí guardadito durante muchos años, pero que ahora nos da luz en la nueva conformación de la formación y de los planes que se puedan diseñar y las escuelas que se puedan ir abriendo alrededor de estos oficios que después se vuelven profesiones y que van avanzando incluso pues en grados académicos. Bueno, muchas gracias. Bueno, vamos a dar paso entonces a la ponencia de nuestro compañero, nuestro participante, Luis Manuel Guerrero Barbosa. Él es maestro en Historia del Arte y licenciado en Artes Visuales por la UNAM. Ambos grados los obtuvo con mención honorífica. Ha participado en más de 15 exposiciones colectivas y encuentros de arte sonoro en México, Reino Unido, Japón y España, y a la par de su trabajo plástico escribe para varias publicaciones dedicadas a las reseñas y crítica de arte, además de impartir cursos sobre temas afines en las líneas de investigación, como son arte sonoro, la relación entre arte y capitalismo, la historia de la crítica del arte, y dentro de su labor en la difusión del arte ha participado en mesas de debate organizadas por instituciones como el Centro Cultural de España en México, las ferias de arte como Trámite o las de la Escuela de Artes de la Universidad de El Salvador, y fue jefe de redacción en la revista Código. Actualmente estudia el doctorado en Historia del Arte, también en la UNAM. Y bueno, pues nos va a compartir su trabajo que está en proceso, ¿verdad? En su trabajo que tiene que ver pues con estos aspectos sonoros y museográficos. Adelante, muchas gracias. Muchas gracias, maestra Fuentes. Muchas gracias a todos los asistentes y bueno, como el título lo indica, aquí vamos a revisar algunas soluciones museográficas en exposiciones de arte sonoro en México, que esta ponencia se deriva de algunas conversaciones que he tenido con la diseñadora y museógrafa Elizabeth, que nos acompaña en el público. Y bueno, creo que no hay más presentación que el título, que es bastante explícito. Entonces, continuamos con esto. En 1985, el Centro Pompidou, ubicado en París, Francia, presentó la exposición Los Inmateriales, curada por un equipo encabezado por el filósofo Jean-François Lyotard y concebida con el propósito de mostrar el fin de una era y la ansiosa curiosidad que surgía en el amanecer de la posmodernidad a partir de un punto de partida, abro comillas, los incipientes signos de una sociedad computarizada y dispuesta para remodelar la relación de los humanos con el mundo, cierro comillas. Como parte de la muestra, la compañía Philips le prestó a la institución varias unidades de un prototipo de audífonos inalámbricos que funcionaban con tecnología infrarroja y le permitían a los espectadores caminar por la exposición sin depender de cables, mientras las voces o sonidos reproducidos a través de los dispositivos les brindaban información útil para entender el espacio que estaban recorriendo, o eso es lo que el público creyó que iba a escuchar. De acuerdo con la investigadora Marie Bisset, el público no se sintió desorientado por la extraña confluencia de objetos industriales, antigüedades y obras de arte en un mismo espacio, sino por la ambientación sonora. Ellos estaban, abro comillas, acostumbrados a escuchar las audioguías para las exposiciones, habituales en la época,
y usadas en algunas exposiciones del Gran Palais, por ejemplo, o en otros museos, que tendían a constituir un comentario explicativo. En lugar de ello, los asistentes de los inmateriales solo escucharon fragmentos de textos escritos por reconocidos autores, jingles publicitarios o música experimental que tenía poca relación con los objetos expuestos. Al respecto, es pertinente decir que tal sensación de caos no fue un accidente derivado de una falta de planificación museográfica, pues el equipo curatorial reconoció su deliberada intención de desconcertar al espectador. Muestra de ello son las palabras de Lyotard, quien mencionó que el equipo no se propuso crear una exposición educativa, sino una exposición que fuera en sí misma una obra de arte. ¿Por qué me he tomado la libertad de abrir esta conferencia con el caso de los inmateriales, si el propósito es analizar las soluciones museográficas planteadas por museos mexicanos para exposiciones de arte donde el sonido es el punto de partida? En primer lugar, vi necesario hacerlo porque nos muestra que un detalle, aparentemente tan simple como la incorporación de un recurso sonoro, puede modificar en gran medida la relación del público con el espacio expositivo y el sentido mismo de la muestra. Pero en segundo lugar, quise retomarlo porque revela que, antes del arte sonoro, el sonido ya tenía un propósito en el museo. A través del recurso de las audioguías, el elemento sonoro orientaba al espectador a través de la exposición y le permitía retomar ideas o información adicional para enriquecer su conocimiento de la obra. Y solo nos percatamos de la normalización del uso del sonido en el museo hasta que una exposición rompió con ese gran relato en torno al medio. El asunto al que quiero llegar es que, si el sonido no es un elemento tan neutral en la experiencia dentro del museo, valdría la pena preguntarse qué tipo de soluciones museográficas se tienen que tomar en cuenta para aprovechar su potencial simbólico y como significante, y cómo una determinada presentación del sonido revela una concepción curatorial y postura en torno al sonido. Estas interrogantes, invariablemente, nos llevan a hablar de exposiciones donde el sonido es el elemento artístico principal. Para esta ponencia me centraré en el análisis de 3 recursos museográficos empleados en las siguientes exposiciones. Ready Media, hacia una arqueología de los medios y su invención en México, realizada en el Laboratorio Arte Alameda en el 2010, Reverberaciones, arte y sonido en las colecciones del MUAC en el 2017 y Modos de oír, prácticas de arte y sonido en México en 2019, presentadas simultáneamente en el Laboratorio Arte Alameda y Exteresa Arte Actual. Finalmente, es pertinente recalcar que los recursos expositivos que revisaremos no se pueden considerar como una consecuencia directa de los inmateriales, pero sí se perfilan como elementos de una preocupación colectiva de escala internacional sobre qué lugar ocupa el sonido en nuestra relación con el arte dentro de los museos. Exploración de la que nuestro país forma parte con casos de estudio como los sugeridos y muchos otros más. Que esta presentación sea, entonces, un punto de partida para amplificar la discusión al respecto. Ready Media fue una muestra centrada en las prácticas artísticas realizadas en México que exploraron las posibilidades estéticas de las tecnologías disponibles, lo que directamente perfiló una reflexión sobre cómo la producción cultural llega a nosotros. La selección curatorial para esta exposición incluyó obras objetuales, de video y, para el caso que nos ocupa, de carácter sonoro, lo que perfiló la pregunta sobre cuál sería la mejor forma de desplegarlas en el espacio, tomando en cuenta sus diferencias mediales. La solución del equipo del Laboratorio Arte Alameda para las obras sonoras fue cargar las piezas en varios iPods, los cuales se fijaron en estructuras de madera o a los muros y se dispusieron en un espacio acondicionado con audífonos y mobiliario para sentarse, de tal forma que cada individuo podía escuchar por separado la lista de reproducción armada por el museo. A la distancia, se puede pensar en este tipo de operaciones museográficas como el estándar para obras sonoras, o cuando menos una solución rápida y barata. Pero ¿qué consecuencias guarda esto, tomando en cuenta que la exposición planteó que la tecnología significa algo desde su materialidad y esta es en sí misma un comentario sobre la sociedad de la que proviene, como también lo quiso dar a entender Lyotard con los inmateriales? Demos un paso atrás hacia la primera década del nuevo milenio y recordemos la fascinación que despertó el iPod. Si bien fue un objeto que nos permitía llevar 1000 canciones en nuestro bolsillo a todos lados, su principal atractivo fue la posibilidad de pensar curatorialmente en nuestro ambiente sonoro, configurarlo con nuestras playlists y perdernos en él, en cualquier momento. Como nos recuerda Michael Ball en sus reflexiones sobre el iPod como fenómeno cultural, el consumo de sonido mediado tecnológicamente en el siglo XX representa un modo significativo de ser en el mundo. El yo reclama un territorio móvil y auditivo para sí mismo a través de una forma específica de puerta sensorial,
que le permite filtrar sonidos no deseados y producir su propio paisaje sonoro. La posibilidad que adquirió el usuario a principios de los 2000 para estructurar el soundtrack de su vida no es un asunto menor en el tema que nos ocupa. El iPod y el museo trataron de ofrecer un relato ordenado, en este caso dirigido hacia la experiencia sonora privatizada, por lo que aquí la incursión del dispositivo creado por Apple representó una reafirmación de la lógica curatorial del museo y, por consiguiente, de la curaduría detrás de Ready Media. Si partimos del hecho de que esta exposición se propuso mostrar las mediaciones tecnológicas implícitas en la interacción con el arte, ¿no es acaso el iPod uno de los elementos más cínicos y no obstante pertinentes para visibilizar este proceso, que no es un asunto propio del nuevo milenio? Después de todo, como nos recuerdan autores como Jonathan Stern, este tipo de formas de escucha fueron muy populares a finales del siglo XIX. Por ejemplo, asociamos al gramófono con un objeto pensado para su uso en la sala de una casa, pero poco se habla de las máquinas de reproducción musical colocadas en los paraderos y terminales de tranvías, de las cuales se desprendían varios pares de auriculares para que así los usuarios pudieran escuchar una pieza musical por un módico precio. Con ello, ya tendíamos a una privatización de la experiencia de la escucha, que solo se intensificó a principios del siglo XXI con el iPod. En ese sentido, Ready Media cumplió su propósito de indicar cómo la tecnología ha modulado nuestro acercamiento con los fenómenos culturales a través de los años. En Reverberaciones, la museografía no dejó de apelar a un tipo de escucha privada, pues en el espacio expositivo se levantaron una suerte de cabinas de escucha que envolvieron a ciertas piezas y a primera vista trataron de brindarles un espacio particular, de tal forma que las obras pudieran apreciarse por separado en la medida de lo posible. En una tónica similar a lo que ocurrió en la exposición curada por Lyotard en los 80, la convergencia de disonancias dentro del espacio expositivo y la posibilidad de establecer lecturas múltiples constituyó el discurso curatorial de Reverberaciones. De acuerdo con Pilar García y Marco Morales, quienes fueron los curadores de la exposición, el ruido proveniente de esculturas, monitores, proyectores y registros documentales pretende ser elemento central del proyecto museográfico que pone de manifiesto diversas estrategias de aproximación al sonido y su ausencia y propone al visitante una experiencia de confusión y caos. Con estas declaraciones cabe preguntarse, ¿por qué fue necesario delimitar un espacio para algunas obras sonoras si la confluencia desorganizada de sonidos era algo deseable? Probablemente la respuesta no esté en el sonido por sí mismo, sino en la materialidad y las características visuales de las obras. Tomemos como referencia el diálogo que se establece entre Monumento de Percusión, escultura sonora de los hermanos François y Bernard Bachet, y Mural de Hierro, de Manuel Felgueres, piezas vinculadas tanto por su cualidad escultórica como por su constitución férrea, cuya confluencia establece una suerte de armonía curatorial y estética dentro del espacio de exposición, que a su vez, en esas mismas líneas, se conecta con Veremos cómo todo reverbera, de Carlos A. Morales, y que está realizada con otras estructuras metálicas sobre la que descansan platillos de percusión que el público podía tocar. Ante este panorama, la decisión museográfica muestra que, si bien el sonido es el elemento medular de la exposición, la cuestión visual también significa. Además, tal confluencia sensible no es algo arbitrario si pensamos que el planteamiento de esta exposición tuvo como propósito principal poner en diálogo una parte de la colección del museo y entender en qué medida, a través de ellas, confluyen la tradición de las artes visuales y el sonido como un medio artístico. En esta exposición se emprende una operación inversa a lo que ocurrió con los inmateriales. Mientras que en el Centro Pompidou el sonido modulaba la observación y valoración de las obras visuales, en Reverberaciones se reconoce que los elementos visuales constituyen y guían la experiencia auditiva, de tal forma que aislar estas piezas con las cabinas mencionadas no pretendía disipar el ruido. Más bien, el propósito fue brindarles una autonomía contextual a las piezas que lo necesitaran. Y ahora vamos con el último caso. La reflexión anterior es una transición pertinente para abordar el caso de Modos de Oír, debido a que en esta muestra también se enfatizó que el ruido que producen las obras es parte de su naturaleza medial, pero con un detalle significativo. Aquí se reconoce que la complejidad para exhibir obras de carácter sonoro no recae en sus disonancias, sino en que éstas no fueron hechas ni fueron pensadas para ser expuestas juntas, como lo menciona Francisco Tito Rivas, co-curador de la exposición, por lo que la pregunta por la solución museográfica en este contexto no es un asunto menor.
A diferencia de la delimitación que puede ofrecer el marco de un cuadro, donde todos los elementos significativos están aglutinados por la composición pictórica y su lectura está salvaguardada por los límites de la imagen, en una obra sonora no existen fronteras. Por el contrario, ésta se desborda y confluye con otras. ¿Cuál es la alternativa que queda en estas circunstancias? Para responder a esta duda, valdrá la pena analizar cada una de las obras presentadas en la muestra, pero para propósitos de esta ponencia quisiera destacar la producción del pabellón fonográfico, estructura de madera diseñada por el arquitecto Mauricio Rocha, cuyas dimensiones permitieron la incorporación de 17 estaciones de escucha, a través de las cuales el público podía escuchar grabaciones de música electroacústica, documentos radiofónicos y registros etnomusicológicos. El pabellón, de manera indirecta, rompe con la idea de que la incursión del sonido en el arte está sustentada en una secuencia y sustitución de estilos. En su lugar, propone que nuestra experiencia sonora, así como las referencias literarias y musicales que incorporó Lyotard en Los Inmateriales, están confluyendo referencias y remanentes de distintas épocas. Exponer el sonido de esta forma no solo implica una ruptura con el lugar que el sonido había tenido en el museo, como ese elemento que guía al espectador de manera aislada. Al mostrar que la escucha se configura de acuerdo con las circunstancias en las que el sonido ocurre y éstas se reinventan de manera constante, el planteamiento indica que las revisiones cronológicas en torno al sonido, a diferencia de lo que ha postulado la tradición de la historia del arte, son cuando menos problemáticas. Evidentemente, en la estructura del pabellón fonográfico hay un recorrido lineal, pero no cronológico. Uno ascendía por su estructura, que se asemejaba a la forma de la cóclea, pero en cada giro no nos encontrábamos con una continuación de lo escuchado previamente. El hecho de que iniciáramos el recorrido con una grabación de Henrietta Yurchenko y termináramos en la última planta del pabellón con una pieza de radioarte, no era indicio de un desarrollo del problema de la escucha en un sentido unidireccional, sino que estos referentes confluyen de manera asincrónica en nuestro panorama sonoro, y ello nos permite transitar la escucha como un fenómeno histórico desde distintas vías. En ese sentido, el pabellón no se comporta de una manera distinta al Atlas Mnemosyne del historiador Avi Warburg, donde el espacio, en este caso el espacio expositivo, funciona como un panel donde colocamos distintas imágenes y revisamos sus correspondencias estéticas sin suponer que unas devienen de otras. Sin querer, Modos de Oír parece darle la razón a Lyotard cuando menciona que el uso museográfico del sonido no tiene que seguir pautas educativas ni trayectorias lineales, pues este elemento es indisociable del presente en el que ocurre el acto de escuchar, y el significado que el contenido sonoro adquiere en ese instante se reconfigura de acuerdo con los vínculos que éste genera con otros sonidos, con la memoria sonora del espectador y la realidad material en la que se desenvuelve. Con ello, escuchar, es decir, rastrear las correspondencias entre lo que oímos y lo que recordamos, se vuelve un acto artístico en sí mismo. Con esta ponencia he querido mostrar que las exposiciones de arte y sonido interactúan de manera directa con los fundamentos de la museografía, entendiendo este campo de conocimiento como el conjunto de prácticas y saberes teóricos relativos a la disposición de objetos en un espacio expositivo. En ese sentido, las exposiciones de obras sonoras nos invitan a repensar las formas de exposición del arte en toda su complejidad, en lugar de demandar un nicho autónomo dentro de la práctica museográfica. Por otra parte, una de las cuestiones principales que he querido evidenciar con este incipiente análisis es que en las soluciones museográficas pensadas para proyectos sonoros hay más variables en juego que el mero acondicionamiento acústico para las obras. Un asunto que vale la pena tener en cuenta es que la materialidad, tanto de las obras como de los dispositivos museográficos empleados, tienen la posibilidad de modular la experiencia del espectador. Es comprensible que el estudio de las prácticas artísticas sonoras y sus formas de exposición se enfoquen en lo sonoro, pero no podemos olvidar que nuestra capacidad de escuchar está mediada por otro tipo de recursos y circunstancias. Finalmente, quiero indicar que las muestras revisadas son solo algunas posibilidades de cómo lo visual y lo sonoro interactúan y se presentan ante nosotros. No quiere decir que todas las demás exposiciones por venir tengan que seguir las mismas pautas. No corramos el riesgo de decepcionarnos por nuestras propias expectativas, como lo hizo el público asistente de Los Inmateriales. Aceptemos que la operación de los medios se define por las coyunturas en las que se emplean. Reconozcamos que casos como estos, por más híbridos que parezcan, nos permiten percibir más de lo que cualquier división categórica lo haría. Muchas gracias.
Muy bien, Luis Manuel, muchísimas gracias por tu participación con esta ponencia sobre la escucha expuesta, soluciones museográficas para exposiciones de arte sonoro en México. Pues es un ámbito muy amplio el que se va desarrollando recientemente también con estas exposiciones en los museos, porque pues el elemento sonoro ya llegó para quedarse a los museos, ¿no? Yo recuerdo que antes entrábamos a los museos como si entráramos a una iglesia, ¿no? O sea, nos quedábamos callados y tratábamos de no interferir con el otro participante o el otro asistente que estaba en el museo para no distraer, y sin embargo ahora es todo un proceso que nos hace que nos introduzcamos completamente al proceso de apreciación. Bien, pues voy a darle la palabra entonces a nuestros compañeros que están en línea. No sé si estamos ya listos para participar. Ellos son Luis Felipe Brito Cortés, licenciado en Arquitectura por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, con experiencia en supervisión de obra y construcción de escuelas públicas en el estado de Puebla. Ha desarrollado habilidades de comunicación y coordinación con diferentes comunidades rurales y urbanas para el aprovechamiento de los recursos públicos aplicables a las instituciones educativas. Actualmente cursa la maestría en arquitectura con especialidad en conservación de patrimonio edificado en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Y junto con él trabaja también la ponencia José Jaime Mota Martínez. Él es originario de Huamantla, Tlaxcala, egresado de la Benemérita Universidad de Puebla, con experiencia en diseño y construcción, participante en proyectos de carácter turístico y recreativo al sur y centro del país, y además colabora con instituciones universitarias en el proceso creativo de los procesos de tesis, y actualmente cursa la maestría en arquitectura con especialidad en conservación de patrimonio edificado en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Bienvenidos ambos, es un gusto tenerlos aquí, y bueno, pues ellos hablarán sobre las escuelas modelo, el diseño a partir de las necesidades educativas. Adelante. Muchas gracias por la presentación, buenos días. ¿Sí me escucho bien? Perfecto. Bien, igual buenos días, habla Jaime, solo para confirmar que se escuche bien el audio y se vea la imagen. Bueno, como ya bien nos presentaron, nuestro tema son las escuelas modelo, el diseño a partir de las necesidades educativas. Bueno, para ponernos en contexto, esta exposición va a hablar un poco de la introducción, la definición de lo que es la escuela modelo, las primeras consideraciones para el diseño de las escuelas. Como punto número 4, la arquitectura del siglo XIX y XX, que fue la temporalidad donde se llevaron a cabo estas escuelas. Y como punto número 5, los desafíos que están enfrentando estas escuelas, tanto en su marco social como en su estado de conservación actual, ¿no? Y para finalizar, pues los comentarios finales. Bueno, para ponernos en contexto, durante el periodo comprendido del siglo XIX al XX, tenemos cambios demográficos y sociales en el país, y en este periodo las escuelas se establecían en casas o en vecindades, las cuales pues no eran los espacios idóneos para esta actividad, y en muchos de estos las condiciones resultaban insalubres y de poco aprovechamiento. Fue hasta el final del siglo XIX que la educación pública recibió la atención necesaria durante el régimen de Porfirio Díaz, y esta visión de modernidad que se le da una nueva visión moderna y vanguardista, priorizando la construcción de edificios escolares. Durante este periodo se llevaron a cabo varias reuniones con especialistas en pedagogía, higiene,
para poder llevar a cabo recomendaciones para poder, pues, hacer que estas situaciones, estas situaciones de poca higiene, pues mejoraran. Es así como a partir de este momento se crean el concepto de escuela modelo, no solamente en el ámbito arquitectónico, que es la configuración de los espacios, sino también el tema de actividades pedagógicas, materiales didácticos, etcétera. Y bueno, actualmente en el Centro Histórico de Puebla tenemos edificios dedicados a la educación pública que son de esta temporalidad y que pertenecen a un estilo neoclásico y ecléctico, que posteriormente se hablará de eso, contrastando principalmente con el barroco típico de Puebla. Y pues para finalizar, por también tener en cuenta lo que es los problemas y los retos que enfrentan actualmente en cuanto a su conservación. Bueno, como lo dije anteriormente, en México existen el sistema educativo lancasteriano, que básicamente es que la persona más, pues con mayores conocimientos, atendía a un grupo mayor de niños y a su vez los que iban aprendiendo, iban avanzando, atendían a los que seguían. Esto cambió con el sistema moderno, en el cual se implementan los grupos escolares y la escuela de primeras letras pasa a ser la escuela primaria como la conocemos hoy en día. Bueno, también para esta escuela modelo, bueno, se dio más que nada por la falta de espacios propios para esta actividad y así como las condiciones que mencioné anteriormente. Es entonces cuando se crea el Congreso Higiénico Pedagógico, que se dedica, pues básicamente a diseñar material didáctico, tanto mobiliario como lo comenté de actividades académicas, sociales y deportivas, y donde nos enfocaremos es el diseño y construcción de edificios y la adaptación de las casas como escuelas. Y estas definiciones permiten que tengamos ya claros cuáles son los espacios necesarios para una escuela, así como las superficies definidas, dándonos ya lo que necesita para su diseño, un partido arquitectónico, de los cuales en Puebla podemos tener estas dos clasificaciones, que son los grupos escolares, que básicamente son edificios, un solo edificio con separaciones físicas para atender a niveles educativos del preescolar o párvulos, escuelas para niñas y escuelas para niños, ya que no eran mixtos. Y en cuanto a las escuelas normales, también funcionan de la misma forma, solo que estas no tienen separaciones físicas, ya por el contexto de la formación de los profesores del país, está este ámbito de la cooperatividad pues entre grados. Bueno, como primeras consideraciones, tenemos los principios fundamentales de este Congreso, que fueron la ventilación, la luz y el espacio. Una de las consideraciones principales era que las escuelas no podían estar establecidas en casas. La selección de terrenos tenían que ser elevados y para que se pudiera favorecer la ventilación. En la imagen podemos ver la representación de una imagen humana y sombreado en la parte de abajo con rojo el nivel de piso terminado de este edificio, por lo que podemos ver que por lo menos esta escuela sí cumple con eso. También hacía referencia a la utilización de materiales como tesontle, ladrillo refractario, ladrillos, pisos de madera y rieles metálicos que tenían una influencia con lo que estaba en la época, que era lo de la revolución industrial. Bueno, también hacía mención de los espacios, ¿no? Espacios para no más de 30 niños por aula, donde tenía que ser de forma rectangular, con ángulos rebajados. Su superficie por alumno tenía que ser de 1.50 metros cuadrados, perdón, por alumno y tener una altura mínima de 5 metros
de 4.5 a 5 metros de altura. Estas escuelas tenían que contar con patio de juegos y ejercicios, 6 metros cuadrados aproximadamente por alumno. Así también tenía consideraciones para escaleras en caso de que hubiera. Nos daban anchos mínimos, las huellas, que es el piso de cada escalón, una medida mínima de 30 centímetros y su altura operante de 15. De igual forma, los bordes de estas escaleras tenían que tener un acabado redondeado o curvo. Y asimismo las puertas, que cada puerta tenía que cumplir una medida mínima de unos 50 por 3 metros. Y bueno, ya como se dieron cuenta que no era posible aplicar este sistema en todo el país, también optaron por hacer recomendaciones para la adaptación de escuelas como casas, donde se priorizaba que las aulas y los espacios, bueno, más bien que existieran aulas y espacios para recreación, para juegos y ejercicios. También un área de guardarropa y comedor, así como un núcleo de sanitarios o inodoros, y principalmente que no existieran pues tuberías expuestas como cañerías, que no hubiera basureros y que no existieran baños en el exterior. Bien, continuando con el diseño de escuelas y las primeras consideraciones de las mismas, se encuentra esta del siglo XIX llamada Primaria Gustavo Omar, con una clasificación de monumento histórico, categoría arquitectura escolar, tipo arquitectónico escuela, grupo escolar Porfirio Díaz, localizada en la ciudad de Puebla, entre la calle 18 Poniente y 20 Poniente. Como podemos ver en la imagen, en la planta arquitectónica, vemos la división de espacios entre aulas, patio y servicios, clasificados las aulas en color azul, patio en color rojo y servicios en color verde. Y a través de esas líneas, la vertical y horizontal en color rojo punteadas, se señala la separación de la escuela para niñas, escuela para niños y párvulos. La siguiente es la Escuela Primaria Leona Vicario, con una clasificación de bien inmueble con valor cultural, categoría arquitectura escolar, tipo arquitectónico Instituto José Manso, localizada en la ciudad de Puebla, en la calle 5 Poniente, número 907 del siglo XX, en donde la planta arquitectónica pues presenta también ese comportamiento de zonificación, donde es separado a través de un medio físico, repito, en la línea punteada en color rojo, señalando la división entre la escuela de niños, con su zona de aulas, patio y servicios, de niñas y de párvulos. La siguiente es la Escuela Mariano Matamoros. Esta es una normal de profesoras clasificada como monumento histórico. Es del siglo XVII, categoría arquitectura religiosa. El tipo arquitectónico es un convento, templo convento de Nuestra Señora de la Merced, localizado en la ciudad de Puebla, en la avenida 12 Poniente número 507, donde aquí se puede observar que no existe una división como tal física de muros. Sin embargo, sí está zonificado con aulas, patio y servicios, buscando precisamente esta ventilación de espacios e iluminación natural. Sí, precisamente esta escuela, aunque es del siglo XVII, fue intervenida para hacer escuela de normal de profesoras en esta temporalidad de finales del siglo XIX. Bueno, esta escuela es la Benemérita Escuela Primaria Oficial José María Lafragua. Tiene igual los mismos servicios, fue adaptada en un espacio. Sin embargo, lo que nos enfocaremos en esta es en la fachada, ya que como igual anterior fue intervenida durante este proceso, incluso fue inaugurada por Porfirio Díaz y básicamente por eso se incluye dentro de este análisis que estamos haciendo. Y esta en específico, este es el antiguo colegio de San Ildefonso, igual es del siglo XVII. Este edificio tuvo daños considerables en lo que fue su fachada principal y al igual que la anterior fue reconstruida ya con este tipo de arquitectura eh, en el, durante el Porfiriato igualmente y pues
era parte de un conjunto religioso de los jesuitas, era el antiguo colegio jesuita de San Ildefonso. Bien, perdón, servicio del audio. ¿Se escucha bien? Bueno, para hablar en contexto del tema de la arquitectura neoclásica en México, es importante subrayar el papel que jugó la Real Academia de San Carlos en 1781, el cual su misión inicial era la enseñanza de las bellas artes, la pintura, la escultura y la arquitectura, según un modelo académico europeo. Tuvo una influencia decisiva en la formación de los artistas novohispanos y fue quien inicia en los estilos y técnicas del neoclasicismo en México. A mitad del siglo XVIII y principios del siglo XIX se implementa el estilo neoclásico en México, basado inicialmente en diferentes ideales que se contrapusieron a todo lo relacionado con el estilo denominado barroco, como podemos ver en la imagen de interior y exterior del mismo templo del Rosario ubicado en la ciudad de Puebla, de estilo barroco, donde en la siguiente imagen se ve esta contraposición de eliminación de exceso de ornamentación, precisamente donde comienza a haber un cambio de ideales, esta influencia representada en los elementos arquitectónicos de las edificaciones, estos cambios suscitados en la cultura, política y aspectos sociales en la llamada Nueva España. Como contexto de este surgimiento del neoclasicismo en México, la Real Academia de San Carlos en la Nueva España, vamos a hablar del contexto social, cultural y político. En cuanto al contexto social, la independencia de México y la separación de influencias coloniales nos habla de la parte en la que se busca la eliminación de ese estilo. Culturalmente hacía expresión de ideales de cambio, el neoclásico y el ecléctico. Y en cuanto a al sector político, al ámbito político, pues no queda ninguna duda de que el porfiriato entre 1876 y 1911 crea políticas de modernización con la arquitectura neoclásica, trayendo al país este ideal de cambio y de superación. Es importante mencionar algunas características que se encuentran en estas escuelas que presentamos anteriormente, tipológicas, comenzando por la Escuela Primaria Mariano Matamoros, donde es claro el uso de pórticos, de frontones, columnas de orden toscano, almohadillado, la simetría, arcos rebajados, cornisas y capiteles de estilo neoclásico. El tímpano almohadillado, el frontón sin friso, rodapié de piedra con gran altura y pilastras de arcos rebajados, al igual que el arco de medio punto. Es importante igual mencionar respecto a la escuela José María Lafragua, el uso de la proporción, la repetición de elementos que generan armonía y finalmente en su conjunto arquitectónico el lenguaje, en su materialidad, volumetría, pues generan monumentalidad, que es algo que se buscaba de tener unas escuelas que pudieran representar para los alumnos pues, un espacio digno, ¿no? Desde entonces se comenzaba con esta idea de generar espacios idóneos para la educación, en donde, como se ve en la imagen, pues, se utilizan columnas con base, fuste, capitel y elementos, repito, ornamentales del estilo neoclásico. Bueno, en cuanto a las escuelas del centro histórico y sus desafíos, actualmente esta es la zona de monumentos de la ciudad de Puebla. En ella existen 18 edificios dedicados a la educación pública, exclusivamente la educación pública. Estos son los 18 de diferentes siglos. Sin embargo, pues esta es la ubicación de los 5 que hicimos mención en esta exposición. Y bueno, para saber un poquito más de estos desafíos, vamos a empezar desde lo que fue la revolución, la, la independencia, bueno, posteriormente con la creación de CEP, la creación del INA, estos organismos encargados de la administración de las escuelas, como el Comité Administrador del Programa Federal de Construcción de Escuelas, la creación de la Ley de Protección de Monumentos, y así como la delimitación de la zona de monumentos de Puebla, que traen consigo un carácter normativo que pues hay que seguir para poder atender estas escuelas. Posteriormente, en 2008 se crea, más bien, se evoluciona el Comité Administrador del Programa Federal hacia lo que es INIFED, dándole pues, una personalidad jurídica ya normativa capaz de
de aplicar sanciones incluso. Sin embargo, pues entre lo que es INIFED y el INAH con sus normativas, van apareciendo vacíos legales que imposibilitan la pronta atención para las carencias o el mantenimiento que requieren las escuelas. Y actualmente pues tenemos un programa de ámbito federal que se llama La Escuela es Nuestra y básicamente consta de otorgar a personas de un comité recursos para poder implementar acciones de conservación. Y esto sin contar más bien sin contar con supervisión técnica de especialistas en cualquiera de estas dos normativas, tanto la educativa como la de patrimonios, y pues esto genera a la larga pues una serie de alteraciones y pues malas aplicaciones, ¿no? de conservación que nos imposibilita saber cómo va a llegar estas escuelas monumentales hacia el futuro. Bueno, Como comentarios finales, es importante recalcar que la educación en México, como hoy la conocemos, no contó con los espacios específicamente diseñados para este fin, sino es hasta los principios del siglo XX en el que la visión de dejar atrás los lazos hispanos y proyectar la modernidad del país permitió, junto con los avances tecnológicos de la revolución industrial y la adopción del estilo neoclásico, definir las primeras normas de construcción que se vieron plasmadas en bocetos y se materializaron en los monumentos escolares que presentamos anteriormente, que hasta el día de hoy podemos disfrutar como símbolo de modernidad y recato en las que en gran medida relacionamos con añoranzas de épocas de estudio y que formaron parte de la memoria colectiva y memoria material histórica de una sociedad. y bueno, pues en base a esto, el análisis de las necesidades de un grupo demográfico como es la educación, es posible identificar pues los espacios que se requieren para diseñar, ¿no? Independientemente del estilo que se pudo haber utilizado, que en este caso fue el ecléctico y el neoclásico, pues esto a su vez en esta temporada pues también permitió dignificar la educación en México y como comentó mi compañero, hacer de estos espacios espacios emblemáticos donde la juventud quisiera estar y bueno, posteriormente estas bases, estas definiciones que se dieron en el Congreso Higiénico Pedagógico permitieron ser la base para poder normar el diseño y tener toda esta normatividad que mencioné, tanto de INIFED como de la Ley de Protección de Monumentos y el INAH. Y pues esto al final evolucionó, abriendo paso a la arquitectura escolar como la conocemos hoy en día. Bien, pues de esta manera agradecemos el favor de su atención de los presentes y cedemos en esta diapositiva pues los datos de mi compañero y mío para cualquier futura conversación o aclaración del tema o algún tema relacionado. Agradezco su tiempo y cedo el micrófono a los moderadores de esta sesión. Gracias. Gracias por su Muchísimas atención. gracias a Luis Felipe Brito y a José Jaime Mota por este trabajo tan interesante sobre las escuelas modelo, el diseño a partir de las necesidades educativas. Y bueno, pues tenemos un rato para poder conversar con el público o si entre los propios ponentes quisieran hacer algún comentario, también son bienvenidos. Me parece que la mesa tiene pues una posibilidad muy amplia de discusión, tanto de la parte formativa específica de un taller como es el taller de tapiz, ¿no? Y toda su trayectoria, cómo ha ido evolucionando en la escuela de diseño, sus maestros que aún están trabajando y que se les ha podido hacer, digamos, estas entrevistas tan interesantes de un proyecto de vida prácticamente, ¿no? El otro proyecto que tiene que ver justamente con cómo se forman los oficios específicos de la fotografía, de la litografía, y que poco a poco van avanzando en esta escuela
que ahora está albergada por el Instituto Politécnico Nacional. Y bueno, pues este espacio muy interesante que nos abre el espacio sonoro dentro de los museos y la posibilidad de interactuar de una manera distinta, de apreciar y de percibir en estas experiencias estéticas que nos ofrecen los museos. Y bueno, pues cerramos con esta ponencia muy, muy interesante de estos edificios que son patrimonio nacional, que sí efectivamente pueden ser patrimonio estatal, pero digo por la magnitud de sus construcciones y su amplitud y la función que cumplen en la formación de las nuevas generaciones, pues son todo un patrimonio. Entonces, pues está abierta la mesa para las preguntas. Por allá está Marta. Sí. Sí. Hola, ¿qué tal? Buenos días, felicidades a esta mesa. A mí me sorprende, qué bonito que haya estas nexos, ¿no? Entre lo primero, la Escuela de Artes y Oficios, que se habla sobre los contenidos, pero en la transformación que tiene que haber de todos esos edificios coloniales, conventos, para adaptarlos de manera moderna a las necesidades de un lugar educativo. Pero también a mí me llamó mucho la atención el listado que marcan ahorita al final sobre las escuelas de estas características en Puebla, que están muchas de ellas consideradas monumentos históricos y sin embargo están abandonadas, ¿no? Se ven ahí grafiteados y a punto, yo creo, casi de caer. Y esto se relaciona también con nuestro tema del foro, que tiene que ver con el patrimonio. Si bien es patrimonio artístico, esta ley federal de monumentos arqueológicos, históricos y artísticos de 1972, pues marca esta división realmente, pues no les gustará la palabra, pero es absurda, en el sentido de que hasta 1899 hay monumentos históricos y a partir de 1900 ya hay monumentos artísticos, y esta división ha generado realmente problemas. ¿Qué pasa con estos? O sea, yo veo aquí que hay tres temas, ¿no? Por un lado, las necesidades de los edificios para adaptarlos para escuelas, lo que se enseña dentro de estas escuelas, que es lo que la ponencia de artes y oficios, que además son muchas cosas, pero bueno, ahí se están inmersos estos dos temas que se pudieran de alguna manera mezclar para generar todo un tema ya mucho más importante, ¿no? Y esta necesidad que tenemos de seguir profundizando en la historia, ahí están los antecedentes de lo que es la Escuela de Diseño. Ahorita la maestra Rebeca, que fue directora de la Escuela de Diseño, conoce los antecedentes, y vamos a ver cómo esta Escuela de Artes y Oficios se vincula directamente con la Escuela de Diseño. Porque incluso la Escuela de Diseño está en los edificios que antes pertenecieron al ESIME, ahí en Xoconco, ¿no? Entonces ahí está una vinculación muy interesante. Y bueno, del taller de tapiz da una gran nostalgia. ¿Cómo se pierden estos espacios, no? En aras de esta modernidad mal entendida, yo creo, se cerraron porque decían, no, esto ya no es diseño, es artesanía, o no sé cuáles fueron las decisiones que se hicieron para cerrar estos espacios tan importantes. Y otra vez se vuelve a vincular con la historia de la Escuela de Diseño. Sus antecedentes están desde la Escuela de Artes y Oficios. Bueno, es un gran comentario, perdón, pero no sé si ustedes ahora quieran profundizar en estos vínculos, ¿no?, que se hace interdisciplinarios entre la arquitectura por un lado y el contenido de la Escuela de Artes y Oficios, ¿no? Bueno, la maestra Rebeca va. Muchas gracias, Marta. No, bueno, muchas gracias por todo este panorama amplio que nos haces para tener estas referentes de la vinculación entre las instituciones. A mí me parece muy, muy interesante cómo el proceso educativo es más allá, ¿no? Es el espacio, es el diseño curricular, es la vinculación entre los profesores y los alumnos. Cuando
Ana Sofía platicaba sobre lo que significa para un alumno tener una maestra que le ha enseñado un oficio, ¿no? Y cómo transforma su vida. Bueno, son muchas cosas, pero también se lamenta, es una cosa que tenemos que poner énfasis, que en este proyecto que hubo de la escuela, tú te haces cargo de ella, pues ya no se respetan ni leyes, ni reglamentos, ni nada para la conservación, y ahí es por la razón en la que las escuelas están cayendo, ¿no? Entonces, bueno, creo que es un complejo integral de muchos aspectos que hay que ver en el proceso educativo. Adelante, maestra Sí. Berta. Bueno, nada más, fue algo que le comentaba yo a la maestra Marta, es una cosa, ahora sí que fortuita, es una coincidencia. La investigación que ustedes hicieron, maestros, bueno, nos hablaban de cuando habían encontrado este archivo, ¿no?, encerrado. ¿De qué año fue ese hallazgo? De los… Aproximadamente fue en 1981, 82. O sea, bastante reciente. Ajá, y de hecho, ahorita que mencionan Xocongo, efectivamente de ahí, de esa escuela de artes y oficios, como que se desgrana, por decirlo de alguna manera, o pues sí tienen que ver con las decisiones gubernamentales, y mandan a ese lugar lo que llamaron ellos ciencias básicas, y así se le conoce, ¿no? Sí. O sea, en Xocongo, y se quedó mucho ahí. Sin embargo, desconozco si los archivos de este tipo de escuela o de artes o de oficios que se enseñaban respecto al diseño se los llevaron para allá. Eso no tenemos, es una laguna ahí. Sí, no, bueno, es que justo me parece que además, recordando a la maestra Pilar Maceda, creo que a ella le hubiera interesado, me parece que no yo, creo que no hubiera, si hubiera tenido el dato de esa escuela de artes y oficios como un antecedente en su libro y su investigación sobre la educación del diseño en México, que justamente hizo aquí en el CENIDIAP, ella también fue maestra pues muy querida y reconocida en la escuela de diseño. Bueno, desde la Escuela de Diseño y Artesanías, desde que estaban juntos, ¿no? Entonces, pues me pareció sumamente interesante, como muy un nuevo eslabón en la historia justamente la historia del diseño en México, ¿no? De la educación del diseño en México. Esta investigación es muy interesante. Muchísimas gracias. Y bueno, también por ahí tenemos maestros que además que son de la Escuela de Diseño, que además estudiaron en la ESIME. Muy bien, no sé si hay alguna otra pregunta por acá. Sí, ahí va el micrófono. Hola, buenos días. Gracias por estas mesas, al CENIDIAP, a los organizadores. Un comentario y para ver para saber su opinión y también una pregunta sobre el tema del museo y el sonido con Luis Manuel. El comentario, y no sé qué opines, es que entiendo el tema como hago una analogía con la música, así como la música empezó a tomar elementos que antes no tomaba en cuenta. Por decir un ejemplo, no sé, no los tomaba en cuenta, sino no eran protagonistas más bien, ¿no? Por ejemplo, en la música de Beethoven, donde los cornos empiezan a ser protagonistas, ¿no? Es como un cambio que hay en cuanto a la música, y me acordé de esto por el tema, y por eso me refería a que no sé qué opines, porque exactamente en el museo dices, deja de ser, en este caso los auriculares, los audífonos, un elemento que complementa a la exposición y pasa a ser el sonido un protagonista, ¿no? Un protagonista que empieza a ser parte de la exposición. Eso por un lado. Y la pregunta es también, no sé si lo entendí bien, en las exposiciones el elemento sonoro efectivamente genera en el espectador, tiene una reacción
que apela a los sentimientos, ¿no? Es decir, te va a traer recuerdos, vas a evocar recuerdos o quizás tengas otras sensaciones. Y con respecto a eso, el elemento sonoro sería como una especie de musicalización de una exposición, o también entraría el elemento interpretativo, es decir, alguien que interpreta con sonidos lo que se está exponiendo, ¿no? Solamente eso, muchas gracias. Muchas gracias por las preguntas que pones en la mesa. Primero que nada, esta analogía que haces con la música y los elementos que se invisibilizan que cobran un protagonismo, digamos, en estas circunstancias, no hay que olvidar una cuestión que se nos pasa mucho, digamos, de vista, y es que casi toda la producción tecnológica en torno al sonido desde el siglo XIX en adelante ha estado encaminada a invisibilizar el medio sonoro. ¿A qué me refiero? Hoy en día tú traes tus audífonos inalámbricos y ves caminando a cualquier persona y va cantando y va haciendo cualquier otra cosa, pero eso no es como una especie de accidente. O sea, es un proceso que ha pasado con el tiempo en el que nos hemos vuelto más insensibles, o sea, en el sentido de que ya no percibimos la presencia de las bocinas. Y curiosamente eso determina muchísimo nuestra relación con los espacios. En este libro, si te interesa la cuestión, el libro de Jonathan Stern de El pasado audible puede ser muy ilustrativo de la preocupación que muestras, que justamente la producción de las bocinas siempre ha estado encaminada a alejar a las personas de la fuente sonora. O sea, muy rara vez uno se acerca a una bocina porque se puede lastimar el oído, pero eso no es un accidente. O sea, en ese sentido, que en el arte el sonido empieza a cobrar un protagonismo material, no es un accidente, porque precisamente los artistas empiezan a cuestionarse cómo es que nosotros escuchamos. O sea, qué elementos, tanto materiales como simbólicos, inclusive culturales, entran en juego para que el fenómeno sonoro, tanto dentro del museo como a nivel musical, tenga un lugar. Entonces, solo quería apuntar eso. Lo que sí tengo que señalar es una especie de distancia con la analogía musical que planteas, porque desde el siglo XX el sonido deja de ser un elemento primordial de la tradición de la música para entrar en un montón de otras disciplinas. Digo, el arte es una de tantas, ¿no? Pero pensemos en la antropología. O sea, en la conferencia hablaba de el trabajo etnomusicológico de Henrietta Yurchenko, que sí hay un componente de interés en rastrear todo el elemento musical de ciertas comunidades en México particularmente, pero trata de verse cómo el sonido funciona a nivel cultural, o sea, cómo articula una dinámica social y antropológica. Entonces, una cuestión o un debate que siempre he tenido es hasta qué punto marcamos la diferencia en las tradiciones, porque invariablemente la música siempre va a tener una predominancia cuando hablamos del sonido, porque es el arte que se ha encargado de darle forma a una experiencia sonora a través de los siglos. Pero hoy en día creo que hay un montón de variables, tanto disciplinarias como materiales, como esto que te platicaba de los audífonos, que ya configuran estructuran una forma muy distinta de escuchar. E inclusive de escuchar no solo los elementos de hoy en día, sino los pasados. Ahorita que hablabas de Beethoven, hoy en día estamos muy acostumbrados a escuchar un pedacito de la Novena Sinfonía, ¿no? Pero la Novena Sinfonía no estuvo pensada para ser escuchada de esa forma, sino que nosotros nos sentáramos ahí 2 horas a escuchar todos los movimientos. Entonces, eso ya determina tanto una forma distinta de escuchar como del uso mismo del sonido. Entonces, solo quería como marcar esas diferencias, pero creo que es una aportación y un comentario bastante afortunado. Muchas gracias. Muchas gracias. No sé si hay alguna otra participación. Desde aquí arriba no se ve muy bien, pero ya no hay otra manita por ahí. Bueno, pues ha sido un gusto estar en esta mesa donde, bueno, el trabajo que cada uno de los ponentes está elaborando, pues está dando aquí la muestra de la importancia, ¿no? Literalmente. Y bueno, pues obviamente
hecho pues historia y que han hecho patrimonio y que han hecho de este lugar de Puebla un lugar privilegiado en sus edificios, en su entorno, en sus instituciones. Y bueno, pues ha sido un gusto estar con ustedes. Yo soy la doctora Irma Fuentes. Agradezco a la organizadora de este evento, Marta Alfaro, la doctora Marta Alfaro, que ha trabajado incansablemente para que esto se dé, a mis compañeros y compañeras de estos foros y al equipo administrativo, a Canal 23 y al Centro Nacional de las Artes. Muchísimas gracias y bueno, pues por el momento terminamos y vamos a dar paso a la siguiente mesa en unos breves minutos. Muchas gracias. Gobierno de México. Segundo piso de la Cuarta Transformación. Gobierno de México. Segundo piso de la Cuarta Transformación. Gobierno de México. Segundo piso de la Cuarta Transformación.